¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, este nuevo programa en el que estaremos hablando de literatura sudamericana, que consideramos que es algo que hace mucha falta. Ya, bueno, ya les iremos explicando por qué. Y como pueden ver, pues me acompaña Leda Rendón Trochería, quien es escritora, académica, periodista cultural, y bueno, pues con quien estaremos a lo largo de estas emisiones tratando este tema, pues estamos en el inicio, Leda, ¿qué te parece? Pues muy emocionada, Juan José, de hablar de literatura latinoamericana, que es una de mis grandes pasiones. Y sobre todo esta literatura latinoamericana, gran literatura latinoamericana, que de alguna manera fue el río subterráneo de este boom latinoamericano. Y este río subterráneo creo que es bien interesante, que corrió paralelamente a esta otra literatura y que es la que creo que vamos a estar revisando y les va a interesar muchísimo. Definitivamente, definitivamente, bueno, nosotros ya fuimos seducidos por esta literatura, entonces creemos que habrá muchos más y lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, esta primera emisión, este primer programa, lo vamos a dedicar a un escritor uruguayo que, pues, diría que tiene pocos años de ser ya un poco más ampliamente conocido, ¿no? Está empezando a ser más conocido, ¿no? Estamos hablando de Mario Lebrero. Y bueno, creo que siempre vale la pena dar los datos generales, ¿no? De, de, de todos, ¿no? De quienes vamos a hablar. Bueno, por ejemplo, ahí está uno de sus libros. Pero, ¿quién fue Mario Lebrero, no? Si nos vamos pues a los datos así duros y más concretos, Jorge Mario Barlota Lebrero nació en Montevideo el 23 de enero de 1940 y murió también en Montevideo el 30 de agosto de 2004. Él, pues ya después conocido con su nombre de escritor como Mario Lebrero, fue escritor, fotógrafo, librero, guionista de cómics, columnista, humorista, creador de crucigramas y juegos de ingenio. Y en sus últimos años de vida los dedicó mucho a dirigir talleres de cuento. Eh, pero también me gustaría citar algo que dijo la narradora uruguaya Fernanda Trías sobre él. Bueno, que quiero decir que esto está citado en un texto de Mauro Libertella, que se llama Un perfil de Mario Lebrero, y que se puede encontrar en el número de diciembre de 2018 en la revista de la Universidad de México. En este texto, Mario Libertella cita a Fernanda Trías y dice que Fernanda Trías definió así a Mario Lebrero. Abren comillas, ¿no? El escritor de culto, el fanático de los géneros menores, el ermitaño, el maestro de tantos aspirantes a escritor, el raro, el fóbico, el lector generoso, la figura mítica, el fenómeno literario. Pues sí, sí, y creo que bueno, pues yo creo que en eso concordamos. En mi caso, yo conocí a Mario Lebrero, pues por ti, Leda, ¿no? Ese fue el primer vistazo que yo le di fue porque vi que tú lo estabas leyendo. Y realmente para mí fue una sorpresa sumamente agradable. Eh, entonces, ese fue, pues, mi encuentro con él. Pero, ¿tú cómo lo descubriste? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo supiste de Lebrero? Pues bueno, el encuentro con Lebrero fue muy afortunado en una clase muy amada por mí. Y la primera novela que leí de él, que bueno, les enseñé ahorita la primera novela que leí de él fue La ciudad. Curiosamente, es el primer libro de la trilogía involuntaria, que es un poco la trilogía que nos va a llevar a lo largo de este programa a conocer un poquito de la obra de Lebrero. Entonces,
me acuerdo que leí La ciudad, la leí por supuesto en un día, se lee rapidísimo. Recuerdo que estaba paralelamente en el doctorado, eso no importó. Leí La ciudad y después leí una novela que se llama París, que la verdad no se parece mucho al París quizá que hemos visto en las fotografías o al que podemos haber caminado, es el París del Lebrero. Es un París muy especial en donde llega un vampiro después de muchos años a la ciudad de París en un tren con una maleta. París está lleno de telarañas. Llega a un lugar en donde está un amigo ya conocido, donde hacían una revista y hay mujeres atadas y le cuenta que el número ya por fin va a salir porque ya lograron después de tantos años tener información suficiente, digamos, para armar la revista, esta revista un tanto perversa. Y después leí El lugar, que también es esta novela que habla de una suerte de ciudad, pero es una ciudad muchísimo ya más elaborada. Ya encontramos aquí un lebrero que si en la primera novela era un lebrero cercano a Kafka, el lebrero dice que cuando leyó a Kafka, dijo, pues si esto es escribir, yo puedo hacerlo. Y eso resulta muy interesante porque ya lo platicábamos, él tenía este gran interés por encontrar su voz en la literatura. Y no solamente por encontrarla a él, sino también por hacer que otros encontraran esa voz en la literatura, más allá de que se convirtieran en escritores o no, ¿no? Él era un escritor que le interesaba compartir esto, creo que lo compartió, y también platicábamos que muchos contemporáneos y no contemporáneos adolecen de esa verdadero yo, esa alma que podemos palpar del escritor, que entramos en un trance como él lo quería cuando lo leemos, ¿no? Creo que Lebrero en esta trilogía involuntaria se dio cuenta en algún momento que era una trilogía, eh, rescata todos estos elementos que después vemos en el resto de su literatura, pero que aquí en esta trilogía involuntaria cobran una fuerza peculiar porque tienen un acento en lo sexual mórbido, ¿no? Ya platicábamos en la incertidumbre, te provoca querer seguirlo leyendo, te provoca seguir queriendo sentir lo que sientes y lo que pasa en tu cuerpo, porque es una literatura muy del cuerpo, lo que pasa en tu cuerpo cuando estás leyendo Mario Rivero. Sí, por supuesto. Creo que, bueno, tú ya hiciste un repaso de varios de los elementos por donde puede uno entrar en la literatura de Mario Lebrero. Y este que mencionas del trance, a mí me gustaría pues citarlo él mismo, ¿no? Porque realmente creo que él expresaba las cosas de una manera muy sumamente clara, es un maestro de la palabra, del lenguaje. Pero en este caso, me parece muy interesante lo que él mismo dijo al respecto. El arte es hipnosis, es crear una máquina de hipnotizar a otra persona para transmitirle vivencias o experiencias anímicas que no se traducen en hechos perceptibles. Escribís una historia y esa historia es como una trampa que mantiene el interés del lector para que en ese estado vaya bajando los niveles críticos de su conciencia, de modo que empiece a aceptar y a recibir cosas que están implícitas en el texto. Eso es la manera en que él define lo que otros definirían con otras palabras, pero a mí creo que él es muy claro al hacerlo así, ¿no? El escritor logra que el lector
caiga en una hipnosis, ¿no? En un trance en el que va a ser sensible a, a cosas que en la vigilia, digamos, o en la conciencia más crítica no percibe, no Claro. percibe, ¿no? Y ese es el poder de la literatura que sabe también manejar Mario Lebrero, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hace Lebrero cuando habla del trance y cuando está, digamos, trabajando con él, es justamente eh, ir hacia un público, hacia un lector que entre en este mismo juego que él entró. Y eso es muy interesante porque de pronto decía, si alguien recuerda una frase de un libro, es porque el libro pues no era tan bueno, porque lo interesante de un libro no es lo que se lee, sino lo que este libro me está provocando en el cuerpo cuando yo lo leo y todo lo que está sucediendo cuando yo estoy leyendo. En ese sentido, podríamos hablar de una escritura muy performática, ¿no? Incluso podríamos ya meter a teóricos argentinos mucho más contemporáneos. Hablamos de Josefina Ludmer, por ejemplo, Beatriz Sarlo, pero en específico Josefina Ludmer, este, que ya están hablando de una literatura postautónoma, es decir, esta literatura que se sale del texto y que está trabajando, sí, desde un yo muy profundo, desde una búsqueda muy profunda del yo, pero por supuesto en esta búsqueda profunda del yo siempre estará lo humano y estaremos reflejándonos todos frente a esto humano, frente a esta incertidumbre permanente de lo humano, frente a la movilidad también constante del yo, que es una cosa que se preguntaba Lebrero todo el tiempo. Incluso escribía con seudónimos en diferentes revistas argentinas, aunque él era uruguayo, escribía ahí, vivió mucho tiempo en Argentina, y entonces era este ser muy interesado también en la multiplicidad que observaba en él mismo. Él decía también que se ponía de pronto diferentes trajes, aunque no, decía que la actuación, él no era un actor, pero sí era un actor. Era un actor cuando daba sus cursos, que dice que le causaba mucho miedo. En eso es muy felisbertiano, creo que es como, y muy onetiano también, que se ve a sí mismo desde fuera y regresa a él todo el tiempo. Y creo que es un poco así en el trance. Y algo interesante también en torno al trance es que no solamente era para él, esto que estamos haciendo en este momento es un trance para él. Eh, Ver una película es un trance, entrar en una conversación profunda con alguien también lo es, ¿no? La sexualidad lo es en Lebrero. Por ejemplo, en el lugar, eh, hay una sexualidad ahí muy extraña con esta mujer con la que sí quiere estar, pero no quiere estar, pero al mismo tiempo la repele. O sea, tiene toda esta ambigüedad que hay en lo sexual, que hay en la vida amorosa. O sea, que es como que sí quiero, pero al mismo tiempo me provoca muchas otras reacciones. Lo sexual no nada más es lo bonito, entre comillas, sino son muchas más otras cosas, ¿no? Pensemos en esta mujer también sí, de la ciudad, en donde dicen los dos hombres que al tocarle el pelo de la pierna y hacerlo hacia arriba, eh, se sienten excitación, ¿no? Entonces, es una sexualidad verdaderamente impactante en ese sentido, eh, y una imaginación eh, alucinante, pero que no metería yo en un escritor fantástico, porque es un escritor que, como tú bien dijiste al principio, trabaja con los sueños todo el tiempo. Para él,
estar habitando en los sueños es muy importante. Su literatura es una literatura del sueño también. Y literatura del sueño que se está mezclando permanentemente con la realidad, con su autoconstrucción de la realidad, es muy interesante. La movilidad de la memoria para él es clarísima. Él sabe que todo el tiempo se está inventando. Y él encuentra esa memoria en los sueños. O sea, él considera que los sueños no son, pues, que arbitrariedades, ¿no? No son, sino al contrario, ¿no? Y también lo dice en esta entrevista, ¿no? Lo cito a él nuevamente, ¿no? Comillas, ¿no? Los sueños tienen imaginación, están compuestos fundamentalmente de imágenes y son de los pocos vínculos que tiene alguna gente con el inconsciente, que es el depósito de la experiencia personal más profunda y la materia prima esencial del arte, sea literatura o cualquier disciplina artística. Él creía completamente en esto y de hecho cita un libro en el que lo llevó mucho a pensar en esto, un libro que se llama Psicoanálisis del Arte, de Charles Baudoin. Ese libro que él cita que de ahí un poco él profundizó mucho en esto. Pero esta vertiente de maestro de escritores, que lo es ahora, yo diría que ahorita es un maestro de escritores, definitivamente, ¿no? La lectura para quien desea ser escritor, leer al Lebrero bueno, yo creo que es una fuente inagotable de conocimiento, pero además él se dedicó a leer a personas que querían aprender a escribir y a tratar de guiarlos, ¿no? Fue un trabajo que dedicó, pues, el final de su vida, los últimos años, y bueno, y por ganarse la vida, de hecho, ¿no? Esa es una de las cosas que tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Pero el Lebrero, él, pues, si se dedicó a muchas actividades, pues era porque tenía la capacidad imaginativa y para hacer crucigramas o para hacer cómics, pero también porque necesitaba vivir de algo, ¿no? Y al final de su vida, pues los talleres literarios lo ayudaron a eso, pero ahí creo que fue muy importante lo que hizo porque tocaba el centro del hecho creativo, ¿no? Del hecho creativo en el arte de la narración y del cuento específicamente, ¿no? Para él parece ser muy importante el cuento, como también, ¿no? Aunque claro, ahora disfrutamos mucho de sus novelas, pero el cuento también fue muy importante para él. Eh, creo que, creo que esta parte eh, es muy importante destacarla porque, eh, porque bueno, no a todos los escritores se les daba esta parte, pues, pedagógica o didáctica, o no sé, ¿no? De pensar en cómo guiar a otros, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, fue pues porque lo necesitaba, pero poco a poco él se fue dando cuenta que, bueno, para empezar, el taller no era para hacer escritores necesariamente, sino que, bueno, la gente le gustaba estar en el taller para escribir porque no tenía realmente otro tiempo para hacerlo. Entonces consideró que la literatura era también importante para aquellos que no necesariamente se iban a convertir en escritores, para encontrar su voz. Creo que es muy importante en la vida encontrar tu voz. Y que bueno, de esos algunos se convirtieron en escritores. Y bueno, a esos que se querían ya convertir en escritores les hacía una revisión un poquito más profunda de sus textos. Hay una cosa que yo quisiera rescatar de la experiencia de profesor del Lebrero, y es que dice que entre él más desaparecía del aula, sus alumnos más brillaban.
Y eso me parece maravilloso y además resumiría la reforma educativa. Este, eh, y creo que es muy importante, o sea, un hombre tan brillante como él, que lo haya entendido con esa naturalidad, con esa generosidad de estar, de escuchar, de que él te revise tus textos, que se ponga tenga el interés además genuino de hacerlo, me parece de una bondad y de una generosidad inédita. Normalmente ahora encontramos que muchos talleristas pues no tienen esa dedicación tan particular por sus alumnos, ¿no? Y bueno, al final de su vida, como sabemos, ganó la beca Guggenheim, con la que escribió la novela Luminosa, cuyo precedente es el libro Vacío, que tal vez no se ve mucho, pero está aquí un poquito al lado. Ese libro Vacío, recordemos que también tenemos a nuestra querida Josefina Vicens con un título muy parecido, en donde él está reflexionando ya totalmente sobre la escritura y sobre sus procesos escriturales y sus procesos imaginativos. Entonces ya encontramos a un librero también muy interesante y como tú dijiste, imperdible para todo aquel que quiera ser escritor, pero también para todo aquel que no quiera hacerlo, ¿no? Porque es muy divertido, o sea, tiene un humor negro y tiene una sexualidad así mórbida. En unos momentos lo podríamos a él sí llamar incluso medio pornográfica también. Esa es parte también de otra trilogía, que es Diario de un canalla, que también nos puede recordar al Diario de un sinvergüenza. Perdón que esté mencionando tanto a Felisberto Hernández, pero es que el mismo librero lo acepta. A mí este título divertidísimo, La banda del cien pies, es una novelita en donde hay una banda ahí muy interesante. Pero creo que uno de los trabajos también bien importantes del librero fue su trabajo como periodista, que está recopilado en este libro de Irrupciones 1 y 2. Aquí creo que da una lección y una bofetada a muchos de los críticos latinoamericanos, no voy a decir nombres, porque hace un periodismo, hace una ensayística eh, en torno a diferentes temas de la vida cotidiana, etcétera, y de eso hace periodismo y además crítica, que es muy interesante. O sea, realmente aquí hay un librero que es muy importante de observar, porque si bien lo hacía como una labor cotidiana de escritura, también es una afrenta contra lo que también estaba sucediendo en ese momento, contra la racionalidad. Realmente es un escritor que es absolutamente moderno porque está apelando a una estructura de poder no racional. Es decir, no es un Descartes, ¿no? Es más bien un Henri Bergson que está pensando en que el afuera y el adentro es lo mismo. O sea, para él, por eso no podemos hablar de que es un escritor fantástico, creo yo, porque para él el afuera y el adentro era lo mismo. Él decía que veía fantasmas, convivía con fantasmas. Amparo Dávila también lo decía. Ya no la tenemos para preguntarle, pero hay entrevistas donde podemos ver. Entonces, está en esta convivencia con este mundo de adentro y de afuera todo el tiempo, Mario Lebrero. Entonces, qué bueno, creo que tuvo una vida buena, no lo sé, pero qué bueno que no fue famoso y que nunca le importó y que se construyó así, porque creo que eso le permitió hacer la literatura que hizo a la altura del que leyó y que lo marcó, Kafka, ¿no? A la altura de Borges, sin lugar a dudas. Y creo que un maestro de escritores latinoamericanos como Ricardo Piglia, por ejemplo. Sí, que esto último que dices es muy importante porque
Finalmente, él escribió lo que él quiso, ¿no? No se dejó llevar por modas, no se dejó llevar por lo que en el momento se consideraba más publicable, ¿no? Lo que el mercado editorial considerara publicable. Y eso a mí me parece fundamental, fundamental, y creo que es la razón por la que ahora lo admiramos tanto, ¿no? La literatura que dejó es exactamente, refleja eso fundamentalmente, ¿no? Y él mismo lo decía también, lo que importa en un escritor es que logre su originalidad. ¿Y qué es la originalidad, no? Es simplemente expresar tu yo persona, tu yo, ¿no? Y la expresión del yo a veces es lo más difícil de lograr. Y efectivamente, pues yo diría que son pocos los escritores que logran con plenitud expresar su yo. Sí, sin lugar a dudas. Y además estamos viendo a un librero que nos está mostrando, es un librero totalmente contemporáneo, además digo, estuvo con nosotros hace relativamente poco. Está con su literatura enseñándonos el escenario ya desnudo, ya nos está enseñando los mecanismos de la literatura, es decir, ya no estamos en este momento en donde se nos está ocultando cómo se logra esto en la literatura, sino que él nos está mostrando el mecanismo, como también muchos años antes lo hizo el teatro y lo hicieron también otros en la literatura, pero él ya lo está haciendo de manera totalmente consciente de eso. Encontramos, por supuesto, estos escritores de la misma estirpe que vamos a estar hablando en esta serie de programas. Un argentino, Macedonio Fernández, también muy interesado en esta maquinaria de la literatura. Vamos a ver también a un Onetti que también está interesado en esta maquinaria de la literatura. Al multicitado en este programa, Felisberto Hernández, que está en este juego también. Y es esta literatura subterránea que estaba interesada en estos mecanismos, en una ficcionalidad diferente, en una imaginación otra, que es muy rica de explorar en conjunto con lo otro también que ya conocemos de sobra y que estuvo ahí, digamos, a la vista de todos, pero hay todos estos escritores que son muy interesantes porque pensemos como si estaban viendo estas maquinarias, ¿no? Que no estaba haciendo un Gabriel García Márquez, por ejemplo. No, hay una diferencia muy, muy clara ahí, ¿no? Sí, definitivamente, ajá, definitivamente. Y que bueno, ya en el recorrido que hiciste, creo que pues ya estamos en la recta final de la emisión de esta ocasión, pero creo que hiciste planteaste muy bien cuál es el camino que queremos seguir en esta serie de programas, ¿no? Y eso es lo que quienes nos vean se pueden esperar. Es una pena que yo tenga que hablar del tiempo, ¿no? Porque podríamos aquí pasar mucho más, pero creo que lo que dijimos hoy puede invitar muy bien a los lectores a acercarse a Mario Lebrero. Incluso, pues por ahí creo que podríamos ir terminando. ¿Tú cómo ves? ¿Qué recomendarías, digamos, para que comenzaran a leer a Mario Lebrero, ¿no? ¿Por dónde consideras que las personas podrían entrar? Wow, pues podría entrar por varios lugares, pero la verdad es que yo creo que la trilogía involuntaria, que digamos fue el eje del programa de hoy, si bien nos fuimos hacia otros libros, etcétera, yo les recomendaría que comenzaran con la trilogía involuntaria, que se puede conseguir
en librerías, etcétera. Entonces es un muy buen comienzo con Mario Lebrero. Y después ya continuar con sus libros ya más de reflexión sobre la propia escritura, la novela luminosa por la que se ganó la beca Guggenheim, que había propuesto otra cosa totalmente diferente, pero bueno, no importa. Pero también, por ejemplo, está La banda del cien pies, que les puse hace un momento, que puede ser un libro mucho más pop, que tiene que ver con unos superhéroes un poquito más extraños, o más bien antihéroes, más extraños. O El alma de Gardel también podría ser. El alma de Gardel podría ser un gran comienzo porque es un libro muy pequeño, que te presenta un librero en su plenitud absoluta y delicioso además. Y además creo que tú también dijiste algo muy cierto, ¿no? Lebrero, si bien yo hablé de que a quienes desean ser escritores les vendría muy bien, en realidad es un escritor para todo el público, ¿no? Es para el lector en general, punto, ¿no? Es porque No es un escritor difícil, ¿eh? no, Para no, nada. No, 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 no. no, es placentero completamente, ¿no? Absolutamente. Sí. Entonces, bueno, pues ojalá que esta emisión sirva para ello. Y bueno, pues muchas gracias, Leda, démonos las gracias mutuamente, felicitémonos mutuamente por esta primera emisión. No, José, pues encantada, me fascina que estemos hablando de estos temas. Espero que cada vez podamos profundizar mucho más. Y bueno, un abrazo a todos y pues lean al Lebrero, porque yo la verdad sigo teniendo la piel chinita de recordar varias escenas muy ricas como vampiros volando en París. Que estén Muy muy bien. bien. Bueno, pues hasta la próxima.